Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Artículos y Publicaciones. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que la verdad parece de no creer. Vamos a ver cómo una de las instituciones en teoría más respetadas de México, sus Fuerzas Armadas, acabó metida hasta el cuello en un escándalo de corrupción gigantesco, justo en las aduanas. Es la increíble historia de cómo el remedio acabó siendo peor, mucho peor que la enfermedad. Para empezar, quiero que se fijen en esta cifra. 177.000 millones de pesos. Es una auténtica locura, una cantidad casi imposible de visualizar. Pues bien, según los especialistas que cita el medio Cambio Digital Noticias, esta es la cantidad de dinero que se pierde, que se evapora, cada año en las aduanas de México. Y ojo, esto es solo por el contrabando de combustible. Para que nos hagamos una idea, hablamos del dinero que podría construir hospitales enteros, miles de escuelas, todas estas infraestructuras que nunca llegan. Claro, para entender cómo hemos llegado a este punto, tenemos que echar la vista atrás. Porque, seamos sinceros, la corrupción en las aduanas mexicanas no apareció de la noche a la mañana. Es como una enfermedad crónica, un mal que lleva décadas ahí, metido hasta el tuétano del sistema. Y es que el problema ha sido increíblemente persistente. A ver, en los años 90 todo el mundo hablaba de las famosas propinas para que la mercancía pasara sin problemas. Si saltamos a 2017, la cosa ya era mucho más seria. El contrabando de textiles estaba asfixiando nada menos que al 58% del mercado nacional. Una barbaridad. Incluso ya en 2021, como vemos, la propia Administración General de Aduanas reportó el cese de más de 2.700 funcionarios. O sea, gobierno tras gobierno, intento tras intento, nada parecía funcionar. Ante este fracaso continuo, en el año 2020, el gobierno tomó una decisión radical, drástica: entregarle el control total de las aduanas a una de las instituciones más respetadas y, en teoría, incorruptibles del país, las Fuerzas Armadas. Sobre el papel, la lógica parecía perfecta, ¿verdad? Se trataba de sustituir la corrupción civil por la disciplina militar, la integridad en lugar de la complicidad, el orden frente a la ineficiencia. Así, el control de puertos y aduanas pasó a manos del Ejército y, sobre todo, de la Secretaría de Marina, la SEMAR. La esperanza era que su jerarquía, su rigor, fueran el antídoto definitivo. De hecho, el periódico Excelsior lo definió exactamente así: la última apuesta para salvar las aduanas. Había una fe casi total en que el uniforme iba a ser la solución. Pero lo que pasó después dejó a todo el país en shock. Porque la estrategia no es que fracasara, es que dio a luz a una crisis completamente nueva. Una forma de corrupción mucho más sofisticada y para muchos bastante peor. Hablamos del llamado huachicol fiscal. Y aquí viene la gran ironía, la paradoja de toda esta historia. La mismísima institución que debía limpiar el sistema, la Secretaría de Marina, se convirtió en la protagonista del escándalo. Su imagen de integridad simplemente se hizo añicos. A ver, es muy importante entender qué es exactamente el huachicol fiscal. Esto no va de perforar oleoductos en mitad del campo, no. Esto es un delito de guante blanco. Consiste en usar documentos falsos, facturas alteradas, una red de empresas fantasma, todo para importar combustible de forma ilegal, sin pagar los impuestos correspondientes. Es un auténtico desangre para las finanzas públicas, pero orquestado desde los despachos, desde dentro. La conclusión del diario Norte de Ciudad Juárez fue demoledora. Y creo que lo resume a la perfección. El remedio salió peor que la enfermedad. La supuesta cura se había convertido en un problema mucho más grande y complejo que el original. Entonces, la pregunta es: ¿cómo funcionaba esta red criminal desde dentro? Porque su modus operandi era tan sofisticado como descarado. Según lo que destapó Cambio Digital Noticias, la red funcionaba con una precisión casi militar. Primero, usaban papeles falsos para hacer pasar el combustible como si fueran, por ejemplo, aditivos con muchos menos impuestos. Segundo, y esto es clave, colocaban a su propia gente, a marinos y funcionarios de confianza, en los puestos clave de los puertos para que todo pasara sin revisiones. Y tercero, montaron un laberinto de empresas fantasma para blanquear el dinero y distribuir el combustible. Y que nadie piense que esto era cosa de 4 corruptos aislados, para nada. Era una telaraña muy compleja que incluía empresarios, exfuncionarios y, lo más grave de todo, marinos en activo y retirados. De hecho, las investigaciones llegaron a apuntar a familiares de la mismísima cúpula de la Marina. Las primeras operaciones policiales confirmaron la peor de las sospechas: 14 detenidos, de los cuales 6 eran miembros en activo de la Marina. Y la escala de la operación era simplemente masiva. Para que nos hagamos una idea, las autoridades llegaron a decomisar más de 50 millones de litros de diésel legal. Esto demuestra que no era algo puntual, sino un flujo constante y millonario a través de las fronteras. Pero el negocio no era solo el contrabando de combustible.
El diario Norte de Ciudad Juárez también informó de que este nuevo esquema de corrupción se dedicaba a la extorsión, generando hasta $3 millones al mes. Y eso, que se sepa, en una sola aduana. Imaginen el total. Si este análisis les está pareciendo interesante y útil, les pedimos que se suscriban al canal Artículos y Publicaciones. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creando contenido como este y de no perderse futuras entregas. Bueno, ante un escándalo de estas dimensiones, era evidente que tenía que haber una respuesta oficial. Pero, ¿han sido realmente efectivas las medidas que se han tomado? Lo primero que se hizo fue aprobar una nueva ley de aduanas a toda prisa. Según reportó el diario El País, esta reforma, que entrará en vigor en 2026, busca básicamente tapar todos esos agujeros legales que permitieron este fraude masivo. Y sí, por un lado, hemos visto acciones concretas. 39 denuncias penales, 45 licencias de agentes aduanales canceladas, pero por otro lado también ha habido decisiones como mínimo desconcertantes. Por ejemplo, como informó informador.mx, se despidió al jefe de investigación aduanera, precisamente el conocido como jefe anti-huachicol. Una decisión que francamente generó más preguntas que respuestas. Al final, la conclusión es bastante alarmante. A pesar de esa gran promesa de integridad y disciplina, la corrupción no solo no desapareció, sino que, bajo el control militar, parece que se volvió más organizada, más sofisticada y, en muchos sentidos, incluso más grave. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental flotando en el aire. ¿Fue la militarización un error de concepto desde el principio? ¿O el plan era bueno, pero falló estrepitosamente la ejecución? Dicho de otro modo, ¿estaba la estrategia condenada al fracaso o fue corrompida desde dentro por los mismos que debían aplicarla? Es una reflexión que queda abierta y la verdad es que nos encantaría saber qué piensan ustedes, leer sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Artículos y Publicaciones. Les recordamos que también nos pueden escuchar en formato podcast en Spotify buscando el mismo nombre, Artículos y Publicaciones. Hasta la próxima.